Fabio Morábito nació en Alejandría, Egipto, el 21 de febrero de 1955. Es poeta, narrador, ensayista y traductor. Radica en México desde 1969. Estudió letras italianas en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM y traducción literaria en el Colegio de México. Ha sido reconocido, entre otros premios, con el Iberoamericano Bellas Artes de Poesía Carlos Pellicer para obra publicada por Lotes Baldíos, el Premio Bellas Artes de Poesía Aguascalientes por De Lunes Todo el Año, además del Premio Javier Villaurrutia de Escritores para Escritores 2018 por El Lector a Domicilio. Parte de su obra se ha traducido al alemán, inglés, italiano, francés y portugués. En Charlas Cazul revisaremos su más reciente título. Buenas tardes, Fabio Morábito, para las charlas de la Casa Universitaria del Libro en el Cazul. Eres uno de los primeros que inicia el 2023, un año en el que estamos muy confiados, digamos, ¿no? Teniendo en cuenta que el 2022 fue un poco confundido para mucha gente. Y me ha llegado precisamente este libro de Ediciones Cera, Cada cual su cielo, que he leído ávidamente como todo lo que leo ávido de ti. Eres uno de los mejores escritores de México y cada vez que sacas un libro vamos a ver qué es lo que dices. En este libro hay muchísimos poemas que me gustan, pero quería empezar el poema que dice: mis libros se deshojan, no se abren, ¿no? Entonces, pensaba yo, ¿podrá abrirse este libro? Yo siento que sí. Y al mismo tiempo me da un poeta un poco, no sé si lastimado, pero sí un poco, que escribe prosa, pero siempre pensando en el verso. ¿Cómo estás, Fabio, querido? Bien, Mónica, gracias por tu invitación. Trato de responder a tu pregunta, que es una pregunta difícil, como todas las preguntas que haces, lo cual yo celebro. Y me preguntas sobre ese verso, los libros se deshojan pero no se abren. Bueno, es un verso de un poema que habla sobre todo de las piedras. El misterio de por qué una piedra no se puede abrir. Se puede partir en 2, en 4, en 1000, siempre buscando que al partirla encontremos su centro secreto, y en realidad se nos revela que ese centro huye. Abrimos una piedra y lo que obtenemos son 2 piedras. Partimos esas 2 piedras, obtenemos 4 piedras, pero nunca encontramos el centro, sí, que nos revele el interior de la piedra. Y de algún modo lo mismo pasa con la poesía, es decir, la podemos partir y siempre se nos muestra, por un lado, una cara nueva y por otro lado una cara que no se abre, es decir, un misterio que no es solo para el lector sino para el propio poeta. Yo quise expresar eso entonces, que tampoco la poesía termina de abrirse, sino que siempre hay un quid, un algo que queda no dicho, no entendido, y que tal vez esa sea su debilidad pero también su fuerza. De todas maneras hay como un gran nivel de concentración al escribir poesía y hay otro gran nivel de concentración para leer poesía. Uno puede decir, ay, lo leo fácil, es un libro de pocas páginas y sin embargo tarda uno muchísimo en leer cada verso, cada fragmento, un poco no para tratar solamente de entender, sino para que esa piedra que no se abre entre dentro de uno, digamos, uno pueda realmente disfrutar y al mismo tiempo reflexionar sobre ese poema, ¿verdad? Sí, claro, lo has dicho muy bien. O sea, la poesía exige un grado de concentración tanto en la escritura como en la lectura. Pero también, por desgracia, esto ha creado un mito que le ha hecho un poco daño a la poesía. Ha creado el mito de que la poesía es difícil por naturaleza y eso ha alejado a muchos lectores de la poesía y ha creado alrededor de ella pues una especie como de conspiración
general en la que participan tanto los editores como los libreros, que hacen que se le respete como algo sagrado, venerable, pero finalmente es mejor no meterse con ello. Con lo cual quiero decir, es cierto que un poema hay que leerlo con concentración, pero también es posible otra lectura, una lectura más desparpajada, más ligera, incluso más irresponsable, que no pretenda entender, ¿no? El entender el poema como si fuera una especie de tarea obligatoria y dejarse llevar por otros estímulos que la poesía tiene, como puede ser el ritmo, la sonoridad, la musicalidad, o simplemente algún verso más atractivo que otros, que a lo mejor se queda ahí como algo que satisface al lector y que le permite olvidarse del resto del poema. ¿Por qué no? Entonces, me parece que no hay que insistir demasiado en esta especie de naturaleza críptica, hermética, secreta de la poesía, porque la poesía admite otras lecturas y sobre todo porque, como decía, la consecuencia real es que finalmente todo el mundo se asusta frente a un poema y dice, no lo voy a entender porque el poema es difícil, prefiero leer una novela, un cuento o el periódico, ¿no? También es cierto que a través de la poesía se puede uno entender y bueno, al menos descubrir un poco la autobiografía del poeta, ¿no? A pesar de que no esté ahí el poeta, uno sabe perfectamente cada raíz que identifica a ese poeta, ¿verdad? Claro, y además el poeta a su vez descubre que su biografía puede ser ocasión para decir cosas que impliquen todas las biografías. Yo te podría decir que todos los poemas de este libro, como creo que la mayoría de los que yo he escrito, parten de un hecho puntual autobiográfico, pero lo abandonan casi enseguida, es decir, no me importa a mí, no me interesa particularmente a través de la poesía repasar mi vida, sino detenerme en algunos episodios de esa vida, en algunos acontecimientos, que pueden ser muy triviales, por cierto, para a partir de ellos reflexionar sobre algo que yo siento común a todas las personas. Que en ese sentido no veo la poesía como un ejercicio de autoanálisis, de autoconocimiento, sino eso, como visitar la propia biografía a partir de recuerdos, de lo que sea, pero no para quedarse en ellos, sino para partir de esos momentos crear una reflexión que sea compartible por todos, ¿no? Algo parecido a lo que decía Martin Cohen, hablando precisamente de ese me acuerdo de George Perec, digamos, que no era precisamente algo autobiográfico ni era algo para atrapar el hecho, sino precisamente esa distancia que uno toma como autor frente a la poesía, digamos, un distanciamiento que lo hace incluso ser como testigo, digamos. Eso, lo has dicho muy bien, eso, la distancia, ¿no? Me parece importante en la poesía esa distancia frente a la propia vida para que esa vida se vuelva más interesante para los otros. Tú no escribes, me parece a mí, una poesía política, digamos, a pesar de que habría en cada uno de los poemas alguna referencia a la realidad y uno podría decir, bueno, esto se parece a tal cosa o a tal otra. Sin embargo, el último poema me pareció sumamente político, sumamente atado a la realidad mexicana, un poema maravilloso que voy a empezar a leerlo, que empieza con un verso de Eugenio Montale, uno de mis poetas preferidos en tu propia traducción. El homicidio no es lo mío. Ningún humano por lo pronto, quizá un insecto, algún mosquito que aplasté con una chancla contra el muro. Un crimen deleznable, algo bien equipado de órganos e instintos.
de decisiones bien o mal tomadas, ya no se mueve por mi culpa. Ahí está la mancha en la pared, la vida aniquilada de un chanclazo sin ni siquiera una declaración de guerra previa. A mí me conmovió muchísimo todo esto porque yo estoy siguiendo obsesivamente un juicio que hay ahora en Argentina de 8 rugbyers que mataron en la vereda, en la banqueta, a un chico de 18 años, muy joven. Cuando tú dices, respeta pues a todo aquel que estrujas contra la pared, mira sin asco sus vísceras que escurren, si bien lo ves, la suciedad casi no existe, hay solo cosas fuera de lugar, cosas salidas de contexto, y a eso lo llamamos excremento, cuando las cosas, es bien sabido, se salen de contexto todo el tiempo, y el excremento es algo intrínseco y vital. Me pareció no solamente que estaba reflejando lo que yo sentía, obsesionada por este juicio, trato de entender cómo alguien puede estrujar y matar a alguien así, sino también esta muerte todo el tiempo que aparece aquí en México y que ya estamos acostumbradas cotidianamente a lidiar con eso. ¿Cómo ves este poema? Mira, es un poema doloroso y yo por eso quise cerrar el libro con él. Y a partir de estos primeros 3 versos que traduje de Montale, que empiezan el poema, que son aparentemente versos casi cómicos, es decir, Montale se pregunta, bueno, el homicidio no es lo mío, lo máximo que he hecho es aplastar un mosquito con la chancla contra el muro. Pero entonces uno se pregunta, bueno, ¿y el mosquito qué tendría que decir sobre eso, no? Era su vida, ¿no? Su vida tan vida como la nuestra. Y de pronto llega uno con un chanclazo y ¡plac!, ¿no? De un golpe te despide del mundo. En ese sentido, la vida de ese mosquito es tan importante, o si queremos, como algunos dicen, tan sagrada como otra. Y entonces, digamos, estamos llenos de homicidios, rodeados de homicidios. Cuando caminamos, yo siempre tengo ese pensamiento. Cuando yo camino para ir a la tienda, ¿cuántas hormigas no aplastaré con no queriendo hacerlo? Y sin embargo, como sea, yo soy portador de muerte, de dolor, de crimen, ¿no? Y en ese sentido me permito discrepar un poco contigo cuando dices que mi posición no es política. Yo creo que lo es en el sentido amplio del término político, es decir, en el sentido de que el poeta siempre se sabe conviviendo con otros y que esa convivencia siempre es problemática. No solamente con el vecino, sino con la junta de vecinos, con el discurso del presidente o simplemente con su propia mujer. Es decir, todo en un sentido es convivir con otros que nos restan vida y que nos la proporcionan también. Y creo que esa perspectiva nunca la he perdido en mis poemas, y que el propio lenguaje de mis poemas tan directo, que procura ser muy comprensible, creo que es también un gesto político. No porque yo quiera mandar un mensaje o expresar un pensamiento, estoy muy lejos de eso, sino porque necesito estar rodeado, sentirme rodeado de otros, y creo que la presencia del otro, a veces temida, a veces beneficiosa, siempre está presente en mis poemas. Me haces acordar mucho a una tribu, a una comunidad que camina para atrás precisamente para no matar a los insectos que va encontrándose en el camino, y a mí siempre me pareció divertido eso. No sé si lo haría, pero... ¿Y qué tribu es esa? ¿Una tribu de qué parte? Es una comunidad, como una comunidad de hippies, y me han contado eso. No lo conozco bien, pero es eso, digamos, también. A veces en la línea ética se traspasa, digamos, y no sé hasta qué punto pensar en no cargar tanto crimen, digamos, ¿no? Claro, no, además, bueno, si tuviéramos que hacer eso como hace esa comunidad, primero terminaríamos por matar a otros,
los que inadvertidamente están atrás de nosotros, ¿no? Y claro, nuestra vida se volvería invivible, ¿no? O sea, hay que aceptar que somos un peligro, ¿no? Y eso justamente es también un pensamiento político, es decir, nadie es puro, nadie está por encima de los demás, ¿no? Sino que siempre terminamos por caerle mal a alguien, por decir o hacer algo que perjudica a alguien, y esa conciencia creo que no la debemos perder, ¿no? Sí, yo pensaba eso precisamente con el tema de la vejez, que ya uno está entrando en eso, y decir, ya no le gustaría a nadie. Me parece que tiene que ver con eso, las cirugías estéticas y todo, tratar de caerle bien a casi todo el mundo, a pesar de que uno lo logre, y precisamente por el aspecto físico, digamos. Sí, hay en ese sentido un optimismo, pues, que solamente habría que definir como estúpido, ¿no? En un mundo que se nos vende la belleza y la salud como imperecederas, ¿no? Y creo que en ese sentido, eh, mi libro, este último libro, encara la decrepitud como no lo había hecho en libros anteriores, incluso porque vitalmente por primera vez me tocó a través de mis padres darme cuenta de eso, del deterioro, ¿no? Del deterioro físico, que visto en los propios padres también es motivo de reflexión sobre el propio deterioro. Y yo creo que el libro está bastante permeado de eso, ¿no? De la decrepitud, ¿no? Que al mismo tiempo que, digamos, es una idea triste, pero al mismo tiempo tiene algo de liberador, porque como dices tú, va en contra de todo este falsa idea de una vida bella, infinitamente bella, que sabemos que es una mentira, ¿no? O que en todo caso no es nada importante, que hay valores mucho más interesantes. Y la decrepitud, o el darnos cuenta de que nos estamos día tras día acercando a la decadencia física, me parece que puede en este sentido ser un pensamiento positivo, liberador, mucho más saludable de lo que parece. Hay en el libro un gran poema dedicado a la madre. Me pareció lo más genial que he leído últimamente en torno a las madres. Uno se acuerda todos los días de las madres, y cuando ya es mayor empieza a hacer falta todavía mucho más la madre. Y cuando tú dices, mi hermano y yo no iremos al cielo, nos mudaremos rodeados de cajas con mi madre, nos mudaremos con todas las madres rodeadas de bultos hasta el final de todas las cajas del mundo. Eso es absolutamente conmovedor, y al mismo tiempo, yo que no he sido madre, pensaba yo, bueno, incluso para las que no hemos sido madre, está dedicado también este verso. Sí, porque esa madre a la que yo no ayudé a hacer la mudanza, es también la amiga, también cualquier persona a la que hemos fallado en algún momento, ¿no? Y que quizá en ese momento no nos hemos dado cuenta de nuestro fallo. Pero esas cosas quedan por ahí. Y luego de pronto nos damos cuenta de esas traiciones grandes y pequeñas que hemos hecho al otro, ¿no? A las demás personas. Y que siempre son dolorosas darse cuenta de eso, ¿no? Porque te enfrentas a tu debilidad, tu cobardía, tu negligencia, tu indolencia, y eso nunca es muy agradable, que digamos. ¿Recuerdas a tu madre como alguien que leía las primeras páginas de un libro, buscando como algo absoluto? Tú no escribes primeras páginas de un libro, tú lo que aspiras a que todo el mundo lea casi todas las páginas. Cuéntame cómo es esto, de responder a tu madre y al mismo tiempo de estar en contra de lo que ella hacía. Claro, mi madre, tenía esa aspiración, se cansaba muy fácilmente de los libros que leía, porque les demandaba un grado de emoción, casi yo diría de estupefacción, que ningún libro puede sostener. Y el tema de la primera página es porque
En efecto, cuando abrimos un libro, una novela, por ejemplo, no sé si a ti te pasa, el grado de emoción es muy fuerte porque todo es posible, ¿no? En la primera página. Se nos abre un mundo cuyos límites son infinitos, pero ya en la segunda página ese mundo ya se ha reducido. Entramos en una ficción, entramos en un carril que puede ser muy excitante y que nos atrape y todo, pero finalmente es uno nada más. Hemos dejado atrás todas las posibilidades que hacían que la primera página fuera una página mágica. Y eso de algún modo era lo que mi madre le pedía a todos los libros. Y entonces, por un lado, la enseñanza de exigirle a la literatura eso, gran emoción, magia, muy bien, pero al mismo tiempo no tener la otra lección, que es, pero también secundarla. La literatura es pobre, hay que también saberla acompañar en su pobre derrotero, es decir, cuando se nos cuenta una historia, se nos cuenta solo eso, una historia. No se nos va a cambiar la vida, ni el mundo, ni nuestra visión de las cosas. Entonces, como dices tú muy bien, hay una empatía con mi madre, pero también un rechazo, ¿no? Al mismo tiempo, ¿no? Sobre esa visión suya de los libros. Y además también incorporas al lector, porque a mí me parece que la literatura es escritor más lector. No podría existir la literatura si no existieran los lectores y si no existieran las interpretaciones de los lectores o la dificultad frente al texto o el obstáculo que uno ve frente al texto o el aburrimiento frente a ese texto. Claro. A ver, ahora que dijiste aburrimiento, a mí siempre me ha quedado grabada una frase que no recuerdo de quién, que decía, si tú no eres capaz de aburrirte con un amigo, no es tan amigo como creías. Es decir, una de las virtudes de la amistad es esa libertad o ese permiso que nos da de poder aburrirnos con nuestro amigo, ¿no? De no ser nada excitante para él, ¿no? Y bueno, ¿qué importa? La amistad es más importante. Y de algún modo lo que se establece entre escritor y lector debe ser algo parecido a una amistad, ¿no? Es decir, el lector debe saberse aguantar partes de la escritura del escritor que no son sobremanera interesantes, y el lector y el escritor debe saberle exigir al lector paciencia y cierto grado de lealtad. Sin esos elementos no se puede dar esa química entre ellos. Entonces, la primera página no se puede sostener, y en la primera página no puede haber amistad, solamente puede haber hechizo, magia, un mago que te sorprende, pero un mago no es un amigo y dura muy poco. Sabemos que el mago aparece y a los 10 segundos ya se fue, porque eso es propio de la naturaleza de la magia, ¿no? Ya vamos llegando al final. Una de las cosas que quería preguntarte es que este libro precisamente es un amigo de uno, y la idea, cómo hacer para que te publique una editorial como era, que te publique poesía, que estemos hablando de este libro de poesía que es maravilloso y que sea una cosa más dentro de tu carrera, digamos. No sé, bueno, yo agradezco a ERA antes que nada, que sigue publicando poesía a estas alturas, sobre todo después de la pandemia. Es un heroísmo. De hecho, ese libro yo lo entregué a ERA antes de la pandemia, pero obviamente por toda la crisis editorial que se vino encima, pudo salir hasta ahora. Y yo te diré que con respecto a un libro más de mi trayectoria, te confieso que yo nunca miro mi trayectoria. Hasta hace un mes se me ocurrió juntar todos mis libros, tanto los originales como los que han sido traducidos a otras lenguas, en un mismo estante de mi librería, por una cuestión práctica, simplemente para tenerlos ahí reunidos. Y bueno, pues ya forman una hilera a estas alturas bastante larga. Pero te diré que no, esa hilera no es que me llene de orgullo, porque cada libro que escribo en realidad olvida a los otros. Me planteo frente a un libro sin la
presunta experiencia Ujú. que yo he supuestamente cosechado con los libros anteriores. Incluso te diría lo mismo con un poema. Cuando escribo un poema, el hecho de que yo haya escrito muchos otros y que algunos hayan sido incluso premiados o traducidos, no me ayuda en nada para resolver el acertijo del nuevo poema. Incluso creo que me estorban un poco, porque lo que hay que hacer con un poema nuevo que uno escribe es simplemente encararlo como es uno, o como decía Montale, yo siempre he escrito poesía como un pobre diablo. Es decir, con lo que yo podía saber, con mis herramientas lingüísticas, y siempre lo he escrito así, sin decirme yo soy el premio Nobel, ¿no? Y yo creo que esa es la actitud más correcta para escribir no solo poesía, sino todo. Sí, también para disfrutar la sorpresa de la literatura, ¿no? Y escribir con lo que hay, digamos, ¿no? No con lo que no hay, ¿no? Eso es así. Te hago las dos últimas preguntas. La primera, bueno, son los árboles que están muy presentes aquí en A Cada Cual Su Cielo por Ediciones Era de Fabio Moravito. Has caminado mucho, has visitado los árboles que son como tus guías. Mira, no soy un gran conocedor de árboles. De hecho, una de las cosas que, digamos, me entristece un poco es yo no sé nombres de árboles. Isaac Babel, el narrador ruso, decía que hay una edad para aprenderse los nombres de los árboles. Una vez pasada esa edad, es inútil tratar de aprendérselo. Es decir, esa química entre los árboles y uno ya se ha extinguido. Yo esa química no la tengo, es decir, yo me sé los nombres de 4 o 5 árboles y nada más. Pero me sigue cautivando el hallazgo formal que el árbol ha traído a la vida, ¿no? A la vida del planeta. Esa negación del árbol de ser pura hierba y crear esta genialidad que es el tronco. Es decir, una especie de hierba que contiene las ganas de abrirse y sigue derecho, como reteniendo el aliento, para abrirse más allá, más arriba, en un mundo mejor, en un mundo soñado, ¿no? Ese es el árbol, ¿no? La arquitectura fundamental del árbol. Y este hecho tan simple no me ha dejado de asombrar todo el tiempo. Y creo que sin árboles nosotros no existiríamos, incluso antropológicamente creo que casi se puede comprobar eso. Se lo voy a... Álvaro Enrique, el escritor mexicano, sabe muchísimo de árboles, lo debe de haber aprendido entonces, como dices tú, en la adolescencia. Le vamos a rebautizar Árbol Enrique, entonces. Exacto. Y bueno, la última es precisamente cuando hablas prosa, te escribo, pensando en los versos o algo así, dices, no lo encuentro ahora en el libro, y me pareció como el poeta que siempre trata de alcanzar ese poema que a lo mejor no existe o que nunca va a venir, digamos, ¿no? Es decir, escribir prosa, escribir poemas, escribir con un lápiz, como tú dices, ese lápiz que está con la punta fina, y sin embargo a veces no llega o no va a llegar tampoco. Sí, lo has dicho muy bien. O sea, ese primer poema es simplemente manifestar la dificultad que es encontrar el poema, aunque uno escriba versos. El hecho de escribir versos, es decir, cortar renglones, no es ninguna garantía para que aparezca el poema. Es como casi un acto expiatorio para que eso ocurra, pero no es ninguna garantía. Entonces hay que siempre dar un salto, salir del surco, ¿sí? Romper la cárcel del renglón recto de la prosa para dar ese salto y arribar al surco cortado del verso, del verdadero verso, es decir, del que sí es portador de poesía. Entonces es el temor que me imagino todo poeta tiene cuando empieza a escribir un poema. ¿Saldrá o no saldrá? ¿No? ¿Ocurrirá el poema o no ocurrirá? Y me parece que no hay que perder nunca de vista este aspecto de faena que supone cada poema, es decir,
de éxito o fracaso, ¿no? Saber que escribir un poema es, intentar escribir un poema es enfrentarse a la posibilidad de fracasar, de no lograrlo, de no conseguirlo. Y no hay otra forma sana de escribir poesía, es decir, de perder la conciencia de que muchas veces el poema no resulta, pues. Muchísimas gracias por el libro, A cada cual su cielo. Muchísimas gracias por la entrevista, Fabio Moravito. A ti, Mónica, gracias por la plática. Adiós. Adiós.